Tru. ¿Qué está pasando? Con Sofi y Juanjo. Está bien, ¿no? Sí. Intentémoslo. Va. Bienvenida. A otro episodio. De ¿Qué está pasando? Y Este es el número 7. Número 7 ya. Qué emoción. Ya casi estamos del otro lado. Ya después del 10 ya se nos va a hacer costumbre. Sí, ya es oficial esto. No, Sí. ya es oficial esto. Pero... Teníamos que decir unas cosas antes de comenzar. Número 1, gracias a todas las personas que comentaron, ya saben qué, el episodio pasado. Ni siquiera lo diremos, ustedes saben, ya saben. Los que saben, saben. Los que llegaron al final del episodio lo saben. Muchas gracias por pues demostrar que llegan hasta el final. Y, o sea, sobre todo, ya parezco disco rayado, pero, o sea, de verdad que... Juanjo todos los días despierta y dice, hay gente que nos escucha, gente que ¿puedes nos ve. creerlo? Y el último episodio le fue muy bien. Sí. Prácticamente el doble de vistas, entonces... Extraño. Pues bueno, qué bueno que al menos por los números parece que les está gustando. Ya saben, déjenos sus comentarios. Nosotros felices Opiniones, de dudas, escuchar sugerencias. su retro. Y también, bueno, pues idealmente conforme esto sigue evolucionando, ahí vamos, empezamos pues con equipo nada malo, pero pues sí estaría bien ir mejorando, ¿no? Juanjo compró este micrófono que compartimos. No somos como esos podcasts lujosos con 2 micrófonos, uno para cada quien. Ni modo a compartir. Estaré bien algún día tenerlo o poner un poquito de iluminación algunos... son pues, lámparas que Juanjo tiene en su casa, ¿no? Exacto. Entonces, pero bueno. Entonces, pues bueno, todo esto lo comentamos porque si alguien nos quiere apoyar, estamos... a tener otra clase de iluminación. Exacto, principalmente para irle metiendo a este podcast, para tener cada vez mejor producción. Pues bueno, nos pueden echar la mano ahí en Patreon. En YouTube está el link. Si van a la parte de arriba, como el banner, ¿se llama? De nuestra página, arriba a la derecha, aparece ahí un link que dice Patreon. Y ahí nos pueden... invitar un café. Y pues bueno, se los agradeceremos mucho. Que en realidad no será para el café, será para ir guardando, para pues meterle un poquito mejor equipo a esto. Pero bueno, vamos a darle. Porque en el episodio de hoy, normalmente cuando planteamos este proyecto dijimos, vamos a tener 3 episodios, ¿qué estoy diciendo? 3 temas por episodio. Y pues no nos salió y aparte hablamos un buen, entonces bueno. Pero... originalmente este proyecto era para que habláramos 30 minutos, estaba pensado así, 30 minutos, 10 minutos cada tema, 3 episodios por semana, 3 temas por semana. Quiero dejar algo claro, yo me opuse desde el momento 1, no me gustaba ese concepto, porque yo soy de escuchar podcasts de 1 hora, que mientras lavas los platos, trapeas haces los desastres que limpias. Hicieron tus perros, dejas ese ejercicio, te pones a escuchar el podcast y sigues con tu vida, ¿no? Entonces como que 30 minutos yo decía, no inventes, pues no me va a dar tiempo ni de terminar de lavar, ¿o no? Pero aún así dijimos, bueno, vamos a mantener el concepto de los 3 temas. En esta semana no nos fue posible. Vamos a tener, pues, varios temas. Me parece que en realidad sumamos 1, ¿no? No, hombre, vamos a hablar de... No, porque el último tema es una mención, no es un tema. No, hombre, hablamos de 5 temas hoy. Más la mención. Entonces vámonos rápido porque... Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar, dejar de cantinflear. Exacto. Y Juanjo, cuéntanos sobre el tema número 1. Tema número 1 del que vamos a hablar. Sí. Así, vamos a mencionar rápidamente los temas. Primer tema es la salida del GIEI del caso Ayotzinapa. Tema número 2, que bajan los homicidios en 2022 según cifras de INEGI. Número 3, el caso Kevin Spacey, no culpable en Estados Unidos. Caso 4, el aseguramiento de miles de productos de una empresa ligada a Vicente Fox, que pues vende productos canábicos. Y número 5, el tema en boga fin claro. ahora sí que la parte final de la semana, que son... El gobierno de los Estados Unidos confirma la existencia de aliens. ¿Lo confirma? Lo confirma. Ya veremos. Entonces, bueno, vamos a darle. Tema número 1. El GIEI, que deja el caso Ayotzinapa. ¿Quién es el GIEI? Para quien no sepa, bueno, ha sido un grupo tremendamente importante. Todo lo queremos explicadito, así sencillo, porque si nada más, el GIEI, ¿qué es eso? ¿Qué es el GIEI? O sea,
vaya, muchos sabrán qué es, ha estado en las noticias los últimos 8 o 9 años, pero para quienes no, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Este grupo, pues, se originó a partir de, pues todos lo saben, creo, el 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecieron. Y a partir de ahí, ese mismo año, se creó este grupo de expertos que son de otros países y que cada quien pues sabía de un tema u otro. Lo creó no el gobierno mexicano, lo creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de dar luz a esta terrible oscuridad y podredumbre que pues embarraba el caso Ayotzinapa. Sin embargo, pues obviamente no les fue nada bien en los primeros años y tampoco en estos últimos, pero bueno, pues a raíz principalmente de que... O sea, este grupo de expertos, su tarea era saber realmente qué pasó. Está la verdad histórica, sabemos que la verdad histórica es falsa, entonces, ¿qué es lo que realmente sucedió? Y lo sabemos por ellos. O sea, 2014 desaparecen estos estudiantes, se conforma la comisión, a la par la fiscalía de, en ese entonces, Murillo Karam, Jesús Murillo Karam, en ese entonces Procuraduría General de la República, del gobierno de Enrique Peña Nieto, empieza su investigación por un lado, el GIE empieza la suya, y bueno, ya mencionabas la verdad histórica. Para quienes no sepan, la verdad histórica es como se le llama a la versión de qué pasó con los estudiantes. Lo que dijeron las autoridades. Lo que dijo el gobierno y particularmente la administración de Murillo Karam. Y esto viene de una entrevista, una rueda de prensa en la que él está explicando y es donde cuenta la versión a partir del testimonio de un montón de criminales presuntamente ligados a Guerreros Unidos, que los estudiantes habrían sido secuestrados, llevados a un basurero en Cocula, los asesinaron, los echaron al basurero y quemaron el basurero. Esto fue lo que explicó Murillo Karam en su momento, y en una rueda de prensa, harto de los cuestionamientos de la prensa, Murillo Karam dijo una frase algo así como de: eso fue lo que pasó y esa es la verdad histórica, y por eso se le apodó la verdad histórica. Ahora, viene el GIEI y empieza a investigar, empieza a rascar, y empieza pues a encontrarse con que, a topar con pared, o sea, no le abrían las puertas a la información, las autoridades, y entonces lo sacan en 2016, en 2018 AMLO llega al poder haciendo campaña literalmente con los papás de los papás, mamás, familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, y promete transparencia, promete una comisión de la verdad y promete sobre todo justicia para las familias. Bueno, ¿y qué pasa? Hoy se van. Se van tras haber entregado 6 informes, tras estar casi 9 años, 8 años y cacho, aquí en México, y se van y no sabemos qué pasó con los estudiantes. Pero no es que no sepamos qué pasó con los estudiantes por ellos. O sea, ellos no son los culpables. ¿Por qué? Porque ellos han traído, como ya lo mencionábamos, mucha luz. Ellos, para empezar, una vez que regresan con el nuevo gobierno de López Obrador, desmenuzan y deshacen y muestran por qué la verdad histórica en realidad fue una fabricación, que vino a partir de testimonios obtenidos bajo tortura, que habrá gente que diga, bueno, pero está bien que torturen a la gente que desapareció a 43 chavos, ¿no? Pero al final del día toda la evidencia... Puedes decir cosas falsas si te están torturando. Entonces todos los descuartizaste y siendo torturados. Sí, yo lo hice. Uh-huh. Toda la evidencia internacional indica que la gente es capaz de aceptar lo que sea si se le tortura. Entonces, un testimonio bajo tortura no tiene legalidad ni aquí ni en muchos lados, precisamente por eso, porque las autoridades pueden hacerte decir lo que quieran, ¿no? Claro. Entonces, pues poca evidencia se mostró, ellos mostraron con videos incluso que las autoridades habían pues manipulado evidencia previo a, o sea, hicieron todo un show de que iban a ir al basurero de Cocula, lo estuvieron cubriendo con cámaras y todo, y luego resulta que pues ya habían estado ahí y que habían manipulado bolsas y demás. Bueno, entonces pasa todo esto, pero luego, ok, la verdad histórica no es cierto, pero entonces, ¿qué pasó? Y ahí es donde las cosas se empiezan a complicar, porque si bien al gobierno actual le caía bien desacreditar la versión anterior y decir, ven, es una farsa, ¿qué empieza a pasar? Que aquí es importante mencionar que las Fuerzas Armadas, pues
obviamente los mandos, los altos mandos, los secretarios del gobierno anterior salen, pero quienes toman su lugar son altos mandos de los que ya estaban desde antes. Y entonces sube Luis Crescencio Sandoval en la Secretaría de la Defensa Nacional, el almirante Ojeda, espero que sí sea el cargo almirante, pero bueno, el secretario Ojeda en la Marina, y estas personas, o sea, y altos mandos actuales de las Fuerzas Armadas estuvieron relacionados de manera indirecta, o sea, o son parte de los círculos, particularmente Luis Crescencio Sandoval, es relativamente cercano al círculo que estaba en esta zona que incluye Iguala, ¿no? Entonces, bueno, el punto, para no hacer el cuento largo, es que empiezan a pedir información. Oye, pero ¿qué pasó aquí? ¿Pero qué pasó acá? Oye, pero fíjate que aquí tenemos evidencia de que la noche que pasó había soldados y pues reportaron lo que estaba pasando. La policía también, o sea, hubo comunicación no solo dentro del ejército, dentro de la policía, sino ellos se comunicaron entre sí y no hicieron nada. Y luego sacan, el GIEI en su penúltimo informe, sacan que había un informante del ejército, es decir, un espía del ejército, dentro del grupo de los 43. Uno de los desaparecidos era un espía, esto no es Infonava, ya lo sabíamos, pero lo saca el GIEI y lo dejaron ahí, o sea, no... Lo dejaron morir. Lo dejaron morir y ni siquiera lo buscaron. Ni siquiera lo buscaron. O sea, no fueron ni para, deja tú evitar que lo mataran, buscarlo y entregárselo a su familia. No, ni eso. Entonces, toda esa información empieza a salir a partir de la investigación de estos expertos independientes, 5 de ellos, de los cuales al final ya nada más quedaban 2. Y estos últimos 2, en el reporte que sacan esta semana, dicen, este es el último que entregamos, señores. Nosotros ya cumplimos con nuestro trabajo. ¿Por qué cumplimos? Porque ya no podemos llegar más allá. Hemos rascado por todos lados, sabemos que hay información ahí, pero no nos la quieren dar. Le pedimos información al ejército, no nos la dio. A la marina, no nos la da. A la policía tampoco. Entonces, ¿y qué pasa? Que el presidente sale y dice, no, hombre, señores, es una orden que le den toda la información a estas personas que están pidiéndola. Pero, pues no lo hacen. Entonces, yo no sé si es que las Fuerzas Armadas y de Seguridad desacatan una orden del presidente. No, pues es que, digo, a ver, yo no estoy diciendo nada como un hecho, es una teoría, ¿verdad? Una hipótesis. Una hipótesis. Mi hipótesis es que el presidente, como en este y mil temas más, una cosa es lo que dice ante cámaras porque va con su retórica, va acorde a la imagen que él quiere dar, y otra cosa es realmente las acciones que tome detrás de bambalinas. Entonces, en el público dirá, sí, denles toda la información, y luego después voltea y les dice, ni lo hagan. Sí, no se hagan tontos. No, digo, háganse tontos y ya pasará. Ya casi se van estos cuates, estos expertos que sudamericanos, ya casi se van. Ya. Y entonces, al final del día, no... otra información que dio el GIEI es que un alto mando del ejército en el lugar supo que iban a eliminar, a matar a los estudiantes, a los normalistas, y dio el visto bueno. Y de hecho hasta por ahí había versiones de que él habría tenido bajo su cuidado o responsabilidad a 5 de ellos, en fin. Entonces empieza a embarrarse el ejército cada vez más y empiezan a ocultar la información. A la fecha hay órdenes de aprehensión que se emitieron, luego se quitaron, ahora se volvieron a emitir contra militares, contra funcionarios, pero la información no se da desde arriba, pues claramente con el visto bueno de los actuales titulares, ¿no? Del ejército y de la marina. Entonces, y que lo único nuevo que pudieron sacar para este sexto y último informe fue que ya sabíamos que el ejército había participado, que la policía federal, que la policía estatal, que las policías municipales de Iguala, de Cocula, pero ahora sacan que la marina estuvo involucrada en la fabricación de la verdad histórica, participaron en la tortura de estos presuntos delincuentes y pues al menos 7, no se sabe, se sabe que hubo 7 personas que no saben ni los nombres, ni qué pasó con ellos. Saben que al menos 2 están muertos porque había fotos, pero los otros 5, quién sabe. Y son gente que la Marina detuvo y que tuvo bajo su custodia y que interrogó y torturó presuntamente.
Y habrían muerto bajo su custodia, no está confirmado. Pues es que ellos los tenían y de ahí ya no se sabe qué pasó con ellos. Y la Marina no da la información. Y entonces dices, o sea, ¿qué tal que era cualquier cuate que agarraron ahí y lo desaparecieron porque no quiso ¿Y se sabe decir? la identidad de estas dos personas? No se sabe la identidad de ninguno de los 7. O sea, se tienen fotos. El hit tenía las fotos de estas personas, pero no supieron nunca los nombres ni qué pasó con ellos. Y eso fue lo único que Debieran pudieron haberlo sacar. publicado para que, bueno, o sea, no sé de qué manera, pero finalmente esas son 7 personas que están siendo buscadas cuando vas a las marchas de Fíjate que no papás sé. y mamás buscando a sus hijos. Pues, ¿qué tal si sí eran randoms? ¿Qué tal si hay una mamá ahí con su foto buscándolo y fue Sí. Y a lo que era, o sea, asesinado después de estar en custodia del ejército? ¿Fue asesinado por el ejército? Quién sabe, pero finalmente esto es lo que pasó después, ¿no? exacto. Y aunque fueran delincuentes, o sea, hemos trabajado como país para tener un Estado de Derecho donde haya reglas sobre qué le pasa a los delincuentes. Y perdón, pero matar a un delincuente y desaparecerlo es ilegal. No se permite. O sea, hay Y no reglas es que dicen, justicia, no es justicia. Al final del día no estás reparando el daño. No estás, no, o sea, porque nadie se entera. exacto. Qué paz, qué tranquilidad le trajo eso a los papás, mamás, a familiares de los desaparecidos que hoy en día siguen sin saber dónde están sus hijos. Entonces, aquí la cuestión es que las autoridades parece que no quieren saber la verdad por alguna extraña, sospechosa, particular razón, pues no le dieron, el ejército no le dio al GIEI la información que necesitaban y el GIEI dice, ya no puedo y me voy de México y ya, bye. Ahí se ven. Nunca, o sea, a menos que reabran el caso, a menos que, y no sé cómo, porque para investigar, o sea, nuevamente estamos hablando de expertos, o sea, a un nivel internacional. Y a pesar de eso, Uy, mucho ruido para el podcast, pero bueno. Brexito de Yo café. sirviendo café. Sigue eso. Okay. Y que a pesar de eso, no hayan podido, se hayan topado con pared por todas las trabas. Y está cañón porque es como, ¿será que alguna vez sabremos lo que realmente pasó ahí? Algo, y el por qué. O sea, digo que todos los mexicanos podemos deducirlo. O sea, simplemente para muchas instancias, las vidas humanas dejan de tener valor y es como, bueno, así como vas a manifestarte pacíficamente y te madrea la policía, pues así, si ya me tienes hasta el copete, agarró y te mató y pues si maté a uno, pues mató a otros 42. Entonces, al final es la deducción a la que creo que todo México puede llegar. Y es como, pues no hay pruebas, porque las autoridades aparentemente están poniendo trabas para que no lleguemos a las pruebas, pero no hay pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? Claro, ¿sabes? Pero ¿sabes qué es lo que a mí más me entristece? A ver, definitivamente esto ocurrió en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando Guerrero tenía un gobernador, me parece, perredista, o sea, teníamos presidente priista, gobernador perredista, creo, el presidente municipal que está involucrado seriamente en este caso, pero que está en la cárcel, pero no por este caso, y fue absuelto, de hecho, por algunos cargos de este caso, Abarca, José Luis Abarca, del PRD. O sea, tienes un gobierno que no estaba precisamente aliado. No, pero el PRI, o sea, sí estaba medio aliado con el PRD en ciertas cosas, pero no eran del mismo partido y no se hizo nada, ¿no? Y se encubrió. Y luego entra Morena, entra el presidente López Obrador, literalmente haciendo campaña para traer justicia. Y a mí lo que me enseñaban en clases de rendición de cuentas, en una clase de rendición de cuentas, era que precisamente la alternancia te sirve porque muchas veces la oposición llega al poder prometiendo que ahora sí habrá justicia y tal, y el hecho de que cumplan, pues le suma puntos. O sea, si a mí me dicen, oye, voy a hacer justicia por este caso tan de impunidad y de tremenda injusticia y demás, y yo digo, órale, va, te doy mi voto, y llega al poder y hace justicia, aunque sea por mero interés, pues dices, órale, va, ¿no? Y le das y vuelves a dar el voto. Es un incentivo para que el político haga lo que prometió, que cumpla lo que prometió. ¿Qué pasa en este caso? Que llega la oposición, que odia a muerte al PRIAN, y ni así, o sea, tienen ahí todo, pero es
Y es la parte más macabra del Es asunto. como, ok, esta no es una cuestión de que Morena esté protegiendo al PRIAN-RD, esta es una cuestión de que Morena está tratando de proteger a estas instancias gubernamentales como son la Marina y el Ejército. A las Fuerzas A las Armadas. Fuerzas Armadas los Y esa están es la parte más protegiendo macabra. porque seguramente revelaría, o sea, si se llegara a la verdad, se revelaría que estas instancias están podridas hasta el pescuezo. Y Y entonces ¿eso qué significa para sus políticas de militarización? exacto, va en contra de todo lo que ha dicho de vamos a darle todo al ejército y a las Fuerzas Armadas en general, porque ellos son honestos, ellos nunca serían corruptos. Claro que tenemos un montón de casos de Luis Crescencio Sandoval, de su departamento, de casos de Cienfuegos que lo fueron a sacar de Estados Unidos por donde ya lo tenían agarrado por narcotráfico, en fin, o sea, un montón de cosas que han demostrado o han apuntado hacia la corrupción dentro del ejército y aquí pues entra un nuevo gobierno y ese nuevo gobierno también los encubre. Entonces es como, pues parece que nadie. Y ese ejército ha espiado y ha saboteado a la gente que ha investigado ese caso. O sea, es un ejército que a la fecha sigue buscando la manera de ocultar y de amenazar y de amedrentar a las personas que hablan contra ellos y que quieren que haya justicia y que haya transparencia en las marranadas que están haciendo dentro. Y otra cosa, antes de cambiar de tema, Sí. que quiero, digo, tú lo dijiste, pero nuevamente reiterar, es ridículo. Sigue, no es que te entró una Sí, llamada. Ajá. es ridículo como nuevamente el presidente hizo campaña con el hecho que vamos a llegar a la justicia, vamos a llegar a la verdad, vamos a... Y siempre escuchamos ay, no deberían politizar el dolor ajeno, por ejemplo, cuando fue ahorita el fallecimiento de esta niña en el hospital del IMSS de Playa del Carmen. Malditos prianredistas que politizan el dolor de esta familia y los niños con cáncer. Y malditos del PRIAN que politizan el dolor de los niños con cáncer. Pues ustedes politizaron el dolor de las familias de esos 43 estudiantes y no tuvieron problema alguno con politizar ese dolor. Y es válido porque nuevamente, como yo he dicho en los otros casos, es profundamente político. Pero Claro. que politizaran esto, que hicieran campaña con esto y que luego llegaran al poder gracias a esas promesas y luego lo encubrieran, es una mentada de madre. O sea, Por perdón, supuesto. me dijo Juanjo, quizá sería bueno para ti que dijeras menos groserías en este podcast, y sí estoy de acuerdo, pero esto es como una mentada de madre. O sea, No, totalmente. Y es justo lo que te decía, o sea, tiene un sentido político, ahora sí que la politización, cuando va de la mano con rendición de cuentas, transparencia, que llegue la justicia. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una falsa, o sea, una politización con una falsa promesa? Y entonces ahorita nuestra opción es, bueno, entonces Morena nos decepcionó y nos defraudó y nos vio la cara con Ayotzinapa. ¿Y entonces qué? ¿Vamos a votar por el PRIAN que en primer momento encubrió estos temas? O sea, no hay para dónde irnos. No hay para dónde irnos. No hay quien le pueda poner un alto. Y ojo, porque cada vez que porque hablo, son sus herramientas. por El supuesto, ejército son sus peones, entonces obviamente los van a pero encubrir. son peones muy poderosos. Y ojo, porque cada vez que hablo del ejército, o sea, tengo muchos TikToks hablando de la militarización, del ejército, de ta. Y cada vez la gente dice, pero ve cómo los tratan, los tienen durmiendo así que pues, en cartones y no les dan las herramientas suficientes, las armas suficientes para hacerle frente al crimen. Cuando hablo del ejército, no me refiero a los soldados rasos o a los mandos bajos o los rangos inferiores que están enfrentándose al crimen organizado en el día a día y que los mandan a la sierra y que los mandan a, yo qué sé, ¿no? A Michoacán. No, me refiero a los altos mandos, los mandos que tienen las redes de corrupción, que están inmiscuidos con el crimen organizado y de los cuales hay amplia evidencia y no se hace nada, ¿no? Entonces es, o sea... Y que tratan a estos militares como peones y ya. Exacto. Simplemente son... Sí, sí, no diré nombres, ¿verdad? Pero quizás un cuate que es militar me está viendo. Hola.
Tú no eres el problema, evidentemente lo sabes en tu corazón. Claro. Pero... No, y a ver, Sí, o sea, vaya. a la banda que va y que se rifa, porque además mucha de la gente que entra al ejército es porque no tiene más oportunidades, porque ahí O es por donde, convicción, o una combinación de ambos. porque por Porque convicción, genuinamente es como cuando entras a estudiar derecho. Dices ingenuamente, voy a hacer de mi país un lugar mejor. Y luego entras y dices, no manches, está cañón, güey. No creo, yo creo que esto es una cosa más allá de mi control y no creo poder hacer muchas cosas buenas en esta situación. Pues en el ejército pasa lo mismo. Dentro de mis capacidades y las opciones que me da esta vida, pues yo creo que voy a hacer un bien entrando al ejército. Y luego, mocos. no, y mucha gente entra al ejército porque, o sea, buena parte de donde saca gente el ejército es de las clases con menos recursos, que tienen menos oportunidades, porque el ejército les da una posibilidad de chances, gente que no tiene chance de estudiar, que no tiene chance, no tiene algo que meterse a la boca para comer, y meterse al ejército le trae muchos beneficios en plan, un plan de carrera, de crecimiento, donde puede ir desarrollándose, estudiar, ganar dinero, y además, o sea, muchas prestaciones para las familias, o sea, mucha gente lo hace por necesidad. Muchos otros también lo hacen por un genuino, digo, no están peleadas, van de la mano, pero también por un genuina Convicción. convicción de decir, yo quiero hacer algo por mi país. Toda esa gente que sale a las calles, que los mandan a patrullar, a operaciones especiales, pues, claro, esa gente merece todo el respeto de todas las personas a las que nos defienden y por las cuales trabajan y literalmente arriesgan su vida día a día. Aquí estamos criticando a esa parte del ejército corrupta y estamos criticando particularmente a los altos mandos y estamos criticando que se le dé, y ahí allá va nuestro siguiente tema un poquito también, que se le den funciones para las que no está hecho el ejército. Y nuestro siguiente tema, salvo que tienes algo más que decir de eso, No, ¿no? no. Nuestro siguiente tema es, ya lo hablábamos, la baja de homicidios en 2022. El INEGI saca se llaman cifras preliminares, porque las finales las sacan hasta octubre, pero bueno, las cifras preliminares son prácticamente las finales de 2022 sobre homicidios. 32.223 asesinatos. Esto es mucho, esto es poco. Vamos a ver. 32,000 asesinatos en... En un año, en 365 días. Ha de estar por ahí de unos 80 al día, no sé. La tasa, la manera más eficiente de medir esto es con las tasas. La tasa te dice cuántos casos hay por cada número de personas que hay. La tasa de homicidios es de 25. Mataron a 25 de cada 100,000 personas. Ahora, para saber si estos datos así solitos no nos dicen nada. Para saber si esto es mucho, poco, pues hay que comparar, ¿no? Y particularmente lo podemos hacer con el histórico. Otros sexenios. Podemos hacerlo con otros sexenios, pero vamos a ver los años anteriores. 2019 y 2020 fueron el pico máximo de casos de homicidio en México. Llegamos a 29 de cada 100,000. Luego en 2021 bajó a 28. Ahorita estamos en 25. Entonces, si ves las estadísticas... Así y... Sí, llegamos al punto máximo, 2019-20, luego 21 empezó a bajar tantito y 22 ya vemos un bajón un poco más considerable. No es una cosa de locura, estamos hablando de un bajón de un 8%, pero pues ahí va, ¿no? Ahora, todo esto ha generado un montón de debate sobre si la estrategia de seguridad va bien o va mal. Y entonces, dependiendo de a quién le preguntes, dicen que va bien, el gobierno o sus defensores, y los críticos dicen que va mal. La verdad, pues está en un punto medio. Vamos a ver por qué. Por un lado, la versión de que va bien, que es la que trae usualmente el presidente, bueno, a todo esto, ya decías de ver lo de los sexenios pasados. Es importante decir, las cifras de los últimos 30 años, si vemos, con Salinas de Gortari, con Cedillo y hasta con Fox, pues fueron relativamente yendo hacia la baja, con sus piquitos, pero hacia la baja. ¿Tienes la cifra más o menos de en cuánto se No estaba tengo de que la tasa, tantos de tan... no tengo la tasa, pero ha de haber estado en esos años en un promedio de unos, no sé, 12 tal vez. 12,000? 12 de cada 100,000. Ah, ok, yo 12 No, no, mil, no. no me De ahora que son 25. No, no. Pero no me ok. acuerdo bien. Igual puede estar mal. Y entonces, a partir de que Calderón desata la guerra contra el narcotráfico, que patea el avispero, empieza a subir, a subir, a subir. A la mitad del gobierno de Calderón empieza a bajar
y sigue bajando durante el inicio de Peña Nieto. Pero luego algo pasa a la mitad del sexenio de Peña Nieto. No tenemos tiempo para ahondar aquí, pero algo pasa en la mitad del sexenio de Peña Nieto. Luego lo platicamos con más calma, Sof. ¿Pero qué? O sea... Pues viene un cambio de estrategias. Ok. Que un cambio de estrategias de Peña y agarra y también hay probablemente tal vez algunos acuerdos. Y empieza a repuntar. Y empieza a subir. Y entonces le entregan el gobierno a AMLO con pues una situación que estaba ya en históricos, ¿no? Y llega AMLO. ¿Cómo en qué tan históricos? Estamos pues 29 que te decía. O sea, 29. Que es 29 de cada 100. 1000. 29 de cada 100,000 okay. Asesinados cada año. Okay. Así lo entrega Peña. 2018 todavía había sido un poco más bajo. 2019 todavía sube un poquito más. 20 se mantienen esos 29 de cada 100,000. Y ya, también hay que decirlo, en pandemia, ya con la gente guardada y demás, pues empieza a bajar un poquito a 28 y luego ya 2022 baja más, ¿no? Entonces, bueno, el presidente dice, ven, y tiene un punto. O sea, ven. Denme tiempo. Me lo entregaron. Denme chance. Iba para arriba y no solo lo logramos que se calmara la cosa, sino ya va para abajo. ¿Ok? Tiene un punto. Pero de nuevo, ya lo he mencionado antes. Él prometió. Yo no lo estoy diciendo. Él prometió, no que en 6, que en 3 años iba a estar pacificado el país. No que yo le creyera eso. Pero él prometió eso. Claro que sí le creíste eso, Juanjo. No sé de qué estás hablando. Es que ¿sabes qué le creí? ¿Qué? Le creí que la Guardia Nacional iba a ser civil. Pues qué ingenuo. Le creí que iba a haber... Eres un ingenuo. Soy un ingenuo. Yo apoyaba a AMLO. ¿Sí? O sea, en 2018... Es como salir del closet. Sí, aquí lo revelo. Mi dura verdad. Yo apoyaba a AMLO, sí. Y, o sea, no creí que fuera a resolver las cosas de un día para otro, pero creí que iba a hacer las cosas muy diferente a lo que he hecho. Y parte del por qué hacemos esto... ¿Y no te sacaron de tu casa? Pues fíjate que sí, no era nada bien vista mi postura en la familia, en el trabajo y en todos lados. Pero yo defendía a capa y espada a Andrés Manuel López Obrador. ¿Y cómo te sientes con eso ahora? Fíjate que no me arrepiento. En plan, yo creo que el mejor candidato era él. ¿Por qué? Porque era el mejor candidato. Y creo que genuinamente era ofensiva ver las propuestas de Mid y de Anaya y no hubiera podido, en todo caso hubiera, o sea, a ver, no voté, además. Ay, no voté, pero eso no fue porque yo no quise, o sea, yo quería votar. Estaba trabajando y no pude. Prensa, entonces andaba cubriendo cómo otras personas votaban, pero no podía ir a votar. No podía votar. Qué frustrante. Sí, fue bastante frustrante. Todavía llegué de que entregué todo y me fui corriendo y ya no, horrible. Pero bueno, entonces no pude votar. Me sentí mal, pero me sentí muy bien de ver. O sea, de verdad, yo estaba emocionado esa noche que lo vi cubriendo ahí. Ya estaba yo en los cuarteles de la chamba y estaba viendo cómo lo seguían todo el mundo para festejar en el Zócalo. Y yo estaba emocionado. O sea, yo dije, no manches, o sea, este país va a cambiar. Juanjo, viene el cambio. Este país va a cambiar. Vino el cambio, Juanjo. Ya bajamos a 25 muertos por 29 cada 100,000. Y es eso. O sea, me parece una falta de respeto. Un escupitajo en la cara que me quieran vender. Que además, no solo estamos hablando de que, o sea, estamos hablando de que toneladas de recursos, se han multiplicado los recursos que se le han dado. Se deshizo a la policía para crear una nueva institución, la Guardia Nacional, que se le entregó a los militares cuando nos prometieron otra cosa. Y eso no, o sea, tener resultados no justificaría toda esa serie de acciones y mentiras y atropellos. Pero es que ni siquiera tenemos, o sea, tienes a un bárbaro, bruto, dictador, bananero como es Bukele en El Salvador, que dices, o sea, todo está muy mal allá. ¿Cómo que bananero? ¿Qué significa eso? ¿Trump? Me estoy burlando de él, o sea, El Salvador es un país de primera. Es que sonó a Trump cuando dijo, malditos dictadores bananeros. Por eso, de ahí la referencia, Sof. Pero todavía dices, bueno, pero mínimo pacificó al país. No quisiera un Bukele, nunca. Pero es que aquí, o sea, tenemos lo peor de ambos mundos. O sea, no tenemos pacificado el país. Seguimos teniendo una cifra bárbara de asesinatos.
Y además le entregaron todo a unas Fuerzas Armadas, que ya estamos hablando, son corruptas y no puedes saber qué está pasando, no hay manera de llevarlos ante la justicia, está tremendo, o sea, qué fregados. Creo que para mí la cuestión es, digo, obviamente las cosas no van a pasar de un día a otro, obviamente los cambios requieren años, especialmente si no los vas a impulsar de forma autoritaria, si vas a volverte un dictador buquelesco, entonces vas a tener resultados en cuestión de meses, ¿no? Pero si quieres una vía más democrática y civilizada, no puedes esperar cambios como, o sea, de seguridad tan rápido. Aún así, o sea, vemos por un lado, qué chido, bajaron los homicidios. Correcto. Pero al mismo tiempo es como, bueno, sí, pero si lo contrastamos como con lo que prometió. Nuevamente, a mí no me decepciona y a mí se me hace, o sea, poniéndolo en la balanza, para mí termina siendo algo positivo. Ya no surgía un gramo de buenas noticias en cuestión de seguridad en el país y quiero sentir ese impacto y que siga bajando, por el amor del cielo. Pero, pero al mismo tiempo es como, esto no es lo que se suponía que iba a pasar. Que a mí no me duele porque yo nunca le creí. Y es algo que yo siempre he dicho. O sea, yo siempre veía los discursos de AMLO y yo decía, wow, qué padre, muy bonito y todo, pero no te creo un carajo. Entonces, ¿no? No, y déjame decirte algo, o sea, es que el tema es que ya mencionabas, o sea, los cambios llevan tiempo, por supuesto que sí. Yo estaré dispuesto a darle tiempo si yo viera que se está construyendo una policía, que a ver, construir policías estatales, municipales, limpias, profesionales, que ganen bien, tal, pues no se puede hacer de un día para otro. Si yo viera que se está haciendo ese trabajo, si yo viera que se le está metiendo dinero al sistema de justicia para que pueda haber suficientes jueces, suficientes abogados que lleven los casos, que lleven a la justicia, si viera que la fiscalía está hoy en día trabajando espléndidamente, investigando bien profesionalmente, pero es que ni los casos que a ellos les interesan, ni los grandes casos contra Lozoya, contra Rosario Robles, han podido ganar. O sea, es que son unos incompetentes de primera. Y entonces han impuesto cambios. Nos dicen, no, es que espérate porque no podemos hacer magia. Oye, llevamos 30 años de neoliberalismo. Sí, pero es que los 4 que llevas has hecho pura marranada mal hecha. Los programas sociales están más mal hechos que nada. Salieron hace poco las cifras de los programas sociales. Hoy en día, 1 de cada 3 casas recibe programas sociales. Perfecto, nunca en la historia había habido tanta cifra. ¿Sabes cuál es el problema? Que hoy en día los pobres, la gente del 10, 20%, y esto lo vi con cifras de mi querido Ernesto Jaramillo, del Instituto de Desigualdad, hizo el análisis y el 10, el 20, el 30%, el 25% más pobre del país recibe hoy menos dinero de programas sociales, a pesar de que AMLO los ha multiplicado y tal, menos dinero de programas sociales que hace 7 años, que durante el gobierno de Peña. O sea... Porque tienes que repartirlo entre más personas para poder decir que tienes más. Y están mal hechos, Sof, están mal hechos. ¿Y por qué están mal hechos? Porque hoy en día el 10% más rico del país recibe el triple de recursos que en comparación con el gobierno de Peña Nieto. Particularmente, explicaba Jaramillo, particularmente porque el programa el dinero que se le da a los adultos mayores, las pensiones de adultos mayores, están mal hechas, mal enfocadas, no llegan a la gente que lo necesita, y la mayoría de la gente que lo cobra es gente en el 10% que no lo necesita tanto, como hay gente que sí. Como digo, o sea, al final, o sea, yo pienso, y yo lo veo en gente adulta mayor a mis alrededores, que está muy bien. Hola, abuela, ¿cómo estás? Perdón por echarte de cabeza. Pero, a ver, o sea, perdón, mi abuela trabajó toda su vida y se partió el lomo y ahora tiene una jubilación porque fue maestra de la SEP. Su esposo, digo su esposo porque no es mi abuelo, más complicado, no importa. Su esposo, pero... igual está jubilado, ¿no? Y jubilado bien y chido y pueden vivir bien. Y no necesitan un apoyo adicional. Y no es gente rica, que pues viven con sus jubilaciones de trabajos modestos normales, ¿no? Una maestra. Pero, porque, o sea, a mí lo que me salta es que para mi abuela recibir un apoyo del tipo sería como si a mí me dieran un apoyo. Que, a ver, yo no... A nadie le cae mal. Yo no estornudo dinero, ¿no? Entonces, si me cayera un dinerito extra... Podríamos comprar un micrófono. Podríamos comprar un micro, pero... si me cayera, no sé,
de que 1,500 pesos al mes de apoyo, Incluso una vez me fueron a tocar a la casa y me dicen, hola, ¿tú recibes apoyo? Y yo, no. Y me dice, ¿eres estudiante? Y yo, sí. ¿No quieres tramitarlo? Súper fácil, te podemos dar tu apoyo. Y yo, no. ¿Por? Ya sabes, y le digo, pero es que, o sea, y si voy en una institución privada, no importa, o pública, no, eres estudiante, podemos ver cómo lo tramitas. Y yo, ¿de qué me estás hablando? O sea, y entonces ahí es cuando ves realmente cómo van a estar llegando los apoyos a las personas más necesitadas. A ver, nuevamente, reitero, no soy rico MacPato, pero tengo comida en mi mesa y no necesito un apoyo, trabajo por mi cuenta, mi mamá, mi familia trabaja por su cuenta y quisiéramos en un mundo ideal que esos apoyos llegaran a las personas más necesitadas que a pesar que trabajan y se parten el lomo, ganan menos que nosotros y que sí lo necesitan. Y te voy a decir, a mí me parece súper interesante y digno de estudio estas, pues, teorías, por llamarlas así ahorita, o modelos que plantean el que en un futuro haya transferencias universales para todos. Estaría padrísimo que el día de mañana el gobierno redistribuyera el dinero y que a todos nos cayera un poquito. Y entonces, pues igual eres rico y te vale, pero igual y eres pobre, o bueno, o estás bien y te vale, o igual y eres una persona de las más pobres del país y ese dinero hace toda la diferencia. Pero hoy en día, que no tenemos los recursos para esas transferencias universales, el gastar recursos en programas que además Hay mucha gente mayor, que es a lo que voy, que es clase media alta más bien, tirándole a, que está perfectamente jubilada, tiene sus negocios o propiedades o vive de otras formas, no necesita apoyos sociales y dice, qué chido, 1,500 pesitos, pues qué, nos vamos a cenar rico. O sea, ¿qué dices, güey? ¿Por qué? Ay, le voy a comprar un regalito a mis nietos. Gracias, muchas gracias, abuela. Pero a ver, yo preferiría que ese dinero... Mi abuela nos llevaba, mira, y mi abuela decía... Mira lo que me mandó López Obrador. ¡Claro! Vamos a comprar. Y me llevaba de que al súper y me lleva, ¿qué dulce quieres? Yo te lo pago porque me lo dio López Obrador. ¡Claro! Pero no lo necesitaba. Pero claro que no lo necesitaba. Exacto. Y entonces dices, ¿y si hubiera una abuelita en pobreza y que porque no le dieran a nuestras abuelitas el dinero que no necesitan para sobrevivir? Entonces es otra abuelita que de plano se murió su esposo, vive en pobreza y que en vez de recibir, no sé, 1,500 reciba 3,000 gracias a que se redistribuye de mejor manera. O que los recursos se usaran en otras cosas, en dar préstamos a personas que de clases, estos micropréstamos para que las personas empiecen sus negocios, en que haya medicamentos, o sea, un montón de recursos se le va a las familias en medicamentos. Claro. En fin, entonces todas estas cosas que se ve que se están haciendo mal, es lo que yo digo, o sea, ¿de qué nos sirve? O sea, qué bueno que hay un 8% de descenso en las cifras de asesinatos en México, pero ha valido la pena el deshacer buena parte del Estado mexicano para que un montón de recursos pasen a estos programas mal hechos, en militarizar la seguridad pública con su consecuente conservación de las violaciones a derechos humanos, en que hoy en día tenemos 29,000 personas en prisión por un sistema de justicia que no funciona porque 4 de cada 10 están sin sentencia. Hoy tenemos 110,000 desaparecidos. Entonces, o sea, estas sí, ¿sabes qué? Son migajas. Sí. Se agradecen las migajas comparado con nada, pero no son logros. O sea, no es lo que prometiste, no son logros. Y esto se podría corregir si hubiera la humildad de escuchar la crítica, pero este gobierno se ha caracterizado por una altanería, una soberbia. Votaron por mí 30 millones y como votaron por mí 30 millones puedo hacer lo que se me venga en gana, y toda la crítica de las personas que saben no es nada, porque por ellos quienes votaron. Entonces se acaba haciendo las cosas con las patas, y esa es la parte, Sof, que a mí más me molesta de todo esto. Y mientras tanto los cárteles siguen con el negocio como si nada, la guerra sigue en curso y tanta. Pero bueno. Temas internacionales. Cortinilla internacional. Vamos a hablar de Kevin Spacey. ¿Recuerdas cuando estalló toda esta ola de denuncias de Me Too? Empezaron las personas a denunciar. Bueno, breakcito para que Juanjo se sirva su café ya. ¿Quieres más? No, estoy bien, gracias. Ok, bueno. Y entonces empiezan las denuncias
Y en 2017 empiezan las denuncias de Me Too en contra... Rechina más, Juanjo, por favor. Okay. Empiezan las denuncias en contra de Kevin Spacey. Y yo, la neta, pues ni lo topaba. Yo no veía House of Cards. Yo, ¿qué onda con este güey? Pero era un actor muy respetado, ¿no? Por ejemplo, tenía 2 Oscars. Esto me vengo informando. American Beauty, una absoluta joya. No lo he visto. Y no, que... no sé si lo O sea, es esta película donde a un papá se le acusa de ligarse a la amiga de su hija y que luego de las acusaciones fue como de... Damn. O sea, pero bueno. Ah, mira qué chistoso, chance por eso le salió bien. Bueno, entonces había ganado... No actuó. No actuó. Es broma, allegedly, presuntamente, quién sabe, yo solo es mi opinión. Bueno, entonces, este güey había ganado, Kevin Spacey, había ganado Mejor Actor de Reparto en 1996 y también, pues, como tú decías, en Belleza Americana, en el 2000 ganó Mejor Actor, ¿no? Que es, pues, el premio más importante. Entonces, un actor que ganara Mejor Actor en los Oscars, ya, big deal. Estaba como protagonista de House of Cards. Y House of Cards era la serie. En ese entonces solo existía Netflix. Y Netflix acababa de destruir a toda la competencia en televisión y no había competencia en streaming. Sería como el equivalente a... Así como la gente se pone loquita por Euforia, así la gente estaba loquita o Game of Thrones. Antes no estaba que el HBO, que tal. Esas épocas bonitas en las que nada más teníamos un servicio de streaming y ya. Y no tenías que contratar como 10,000 para poder ver qué ves. Y todo el mundo veía House of Cards. Y todo el mundo veía House of Cards. Mi mamá veía House of Cards. Era muy bueno. Pero no lo he visto. Tienes que verlo. O sea... Tengo muchas cosas que vería. Sí, no, pero House of Cards... Soy una mujer muy ocupada. No sé si pueda ver House of Cards. Pero bueno, se vale soñar. No es choro. Es real. Yo también. Intento ver series, luego no puedo. Llevo 8 meses viendo Ted Lasso y no la acabo. Pero bueno, ajá. Ok, bueno, pues empiezan las denuncias en su contra en 2017. Cabe destacar que el año pasado, una de estas denuncias que estallaron en su contra fue de un hombre que dijo que en 1900, aquí lo tengo apuntado, denme un segundo, 1986, Kevin Spacey lo tocó de manera inapropiada. Ay, perdón, ahora rechiné yo. Bueno, ya la edad te está pegando, ¿sabes? Sí, no fue así. Por juntarte con bueno, viejitos. este hombre acusó que cuando él tenía 14 años, Kevin Spacey lo tocó de manera inapropiada, sexual, en una fiesta en Nueva York. Que lo lleva a tribunal y que el tribunal le dice, no procede. Y entonces... esa demanda termina, concluye y ni siquiera realmente comienza, ¿no? O sea, dicen, aquí no hay pruebas, no puedo juzgar esto, ¿qué es esto? Y quítalo. Y entonces después empieza un juicio, pero ahora en Inglaterra. ¿Por qué? Porque resulta que Kevin Spacey, pues fue el director artístico de un teatro que se llama el Old Vic en Londres, que es así como súper reconocido y el asunto. Entonces, pues tenía un puesto importante y él estuvo en un periodo como de 10 años como el director artístico de este teatro y fue el tiempo en el que presuntamente habría, bueno, ahora legalmente no, ¿verdad? Legalmente no, pero es el tiempo en el que lo acusaron de agredir sexualmente a 4 hombres de 2001 a 2013. Tenía 9 cargos en su contra. 9 cargos en su contra, no de una persona, de 4. O sea, 4 hombres dijeron, güey, este güey me hizo esto a mí. Y otro, no manches, amigo. Y así, 4. O sea... Y que además era como de, o sea, prácticamente me dijo, ¿quieres subir? ¿Quieres tener buenos roles aquí? Pásale a mi cama, ¿no? Exacto. O sea, que era una situación que él se estaba aprovechando de su posición de poder, porque estos eran actores. No era nada más toquetear, era abusar de su poder. Exacto. Y esto es lo que acusan. 7 cargos eran de agresión sexual. Un cargo más era por propiciar un acto sexual sin consentimiento. No se sabe exactamente qué significa eso, pero otro sí fue por forzar una relación con penetración. Que esto en México sería violación, porque... interesantemente, en México, para que sea considerado violación, tiene que haber penetración. Esa penetración no tiene que ser de un pene y esa penetración no tiene que ser a una vagina, puede ser a otros. Pónganse creativos, ¿no? Entonces, pues mínimo un cargo si era por violación, otro por una relación sexual sin consentimiento y los otros 7 por agresión sexual. Y pues resalta
que esta semana lo absuelven de los 9 cargos en su contra. Y entonces la corte determina, después de deliberar, aquí lo tengo, el tribunal deliberó 12 horas y 26 minutos y llegan a la conclusión que Kevin Spacey es inocente y lo absuelven de todos los crímenes sexuales, todos los cargos. Cuando surgieron estas acusaciones, estas denuncias, él lo sacaron de su serie de House of Cards, que era el protagonista, es como si de Harry Potter sacas a Harry, ¿no? Y todavía estaba, o sea, creo que ya habían anunciado la última temporada, o no sé si todavía no decían que era la última, pero ya estaba puesta la siguiente temporada. Y era por denuncias, no por un proceso, o sea, sí. Y se volvió un rollo cañón, o sea, Kevin Spacey creo que se volvió un símbolo de esos personajes de gran poder que fueron anunciados en Me Too. O sea cuando era Harvey Weinstein, que era el gran productor de Hollywood, y Kevin Spacey abajito, o sea, la gran estrella de Hollywood. Exacto. Y tú estabas viendo a dos titanes caer, ¿no? Exactamente. También lo despidieron de una película que iba a grabar y que iba a tener un rol muy importante, lo reemplazaron. Entonces, es una cuestión en la que ahora él puede salir y ha dicho que tiene muchísimos problemas económicos al tener que pagarle a su defensa, que pues ya no tiene trabajos, evidentemente, y que para su versión de la historia es: yo soy un hombre inocente. Él siempre recalcó su inocencia y dice: yo soy un hombre inocente, no sé por qué me están acusando de estas cosas, y tal cual. Y el tribunal le dio la razón y le dijo: en efecto, Kevin, eres inocente. Ojo, porque no es eres inocente. No hay pruebas. No eres culpable. Bueno, no eres culpable porque no hay pruebas, que eso es a lo que quiero llegar. ¿Cuál es la distinción? Básicamente, bueno, ya ibas para allá, a las pruebas. Ajá, más bien, no hay pruebas para determinar que eres culpable. Entonces te absuelven. Y es una de las cosas que, a ver, independiente del caso de, o sea, aquí no vamos a decir si Kevin Spacey era o no culpable, porque pues, tampoco estábamos ahí ni nada. Me refiero en el juicio, para ver las pruebas, la evidencia, lo que escucharon los testimonios, el jurado. Pero es que es la situación con esta clase de casos, que a ver, todos sabemos, bueno, o sea, uno que está en medios y que conoce pues cómo se mueven los círculos, aquí escuchas, y probablemente ustedes en casa, en sus respectivos trabajos, también abundan casos de acoso sexual, de personas jefes que le piden a sus empleados, o sea, esto es el día a día, no solo en el cine, sino mucho más allá del cine. Pero, y entonces la gente dice: bueno, pues entonces denuncia, di lo que pasó. Pero es que se vuelve tremendamente complicado. ¿Y por qué hago referencia o por qué hago énfasis en que no lo declararon inocente? Porque para que a ti te declaren culpable, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé, en Londres, seguramente en Reino Unido seguramente también, está esta frase de más allá de cualquier duda razonable. Entonces el jurado, y te lo dice el juez 38 veces, tienen que estar seguros de que de lo que se le está acusando a esta persona aquí, no hay duda alguna de que cometió esos delitos. Y entonces, cuando tienes un homicidio, dices: mira, pues es que le hicimos la prueba y tenía la pólvora, o fíjate que tenía sus huellas dactilares, o o hay una cámara de seguridad. Tenía el ADN en el cuello y las marcas dactilares, ¿no? Y, pero, o sea, es mucho más fácil en otros delitos. Pero con casos de acoso, de abuso sexual, de violación, o sea... Es extremadamente complicado, por eso te dicen mucho, bueno, digo, o sea, hay personas, bueno, ¿qué estoy diciendo? Si hay personas viéndonos, pero si hay personas viéndonos que en un futuro ojalá no les suceda, pero es la vida y la vida apesta, tienen un caso de agresión y piensan: quizás me gustaría denunciarlo. Las primeras horas son cruciales, o sea, tan sencillo como tu ropa interior, eso es una escena del crimen. Tu ropa interior es una escena del crimen, no lo puedes lavar. Todo lo que tiene Toda ADN. la ropa que tengas, no la puedes lavar. A ti mismo, o sea, es como, obviamente tu lógica es: me quiero bañar, me quiero purificar, entonces estás limpiando la escena del crimen. Tú eres la escena del crimen. Entonces, en estos casos, porque incluso estamos hablando de que si hubo una acusación de violación, pues si en su momento, que pasó del 2001 al 2013, si esta persona no fue al hospital a que le hicieran la pruebita para encontrar el ADN, y si no guardó su ropa, y si no, cosa que una persona promedio no hace, evidentemente por el shock y por el guácala, me quiero bañar, qué horror,
Y porque además también, a ver, o sea, esto es ¿Cómo vas a Estados tener Unidos pruebas? y Reino Unido, que seguro tendrán sus complicaciones, pero ahora imagínate, o sea, en México, por ejemplo, con el caso de Dani Alves, la chava inmediatamente después de No, de la situación de está abuso cañón. salió, el antro tenía un protocolo Y se fue al que la hospital. ayudó, la atendieron ahí, la llevaron inmediatamente al hospital, se recabaron la evidencia biológica y tan, ¿no? Y bueno, todavía falta que se lleve a cabo el juicio. Pero aquí estás hablando de México, donde pues la policía o sea, no todos, pero hay muchísimos casos de que se burlan de ti, no te hacen caso, tal. Llegas al hospital y ¿cuántos hospitales sí tienen los protocolos? El IMSS, o sea, tienes que esperar 1000 horas a que te atiendan. O sea, entonces se vuelve muy complicado para una víctima. Imagínate que pues acabas de sufrir una agresión sexual y entonces, y llegas al IMSS y, claro que sí, tome su turno y haga fila de 6 horas para, ¿no? O sea, entonces se vuelve tremendamente complicado para las víctimas hacer un proceso adecuado para denunciar, para recabar la evidencia y todo. Y a todos llega el juicio y, pues, no culpable. Que aquí hay dos perspectivas, ¿verdad? Está la perspectiva que creo que es la que tenemos los dos, que es, pues sí, si lo tienes que declarar bueno, sí, si lo tienes que declarar culpable, más allá de cualquier duda, pues no puedo porque no hay pruebas, o sea, sí les creo porque son 4 y más el de Nueva York, pues son 5, ¿no? Pero no hay pruebas porque pasó hace más de 10 años, entonces, ¿qué hacemos? Entonces no lo puedo declarar culpable, te creo compadre, pero pues, ¿qué hago? Y aún así, la verdad, personalmente, pues le creo a las víctimas porque no me parece coincidencia que hayan tantas denuncias. Pero luego está esta otra parte que dice, ven cómo les gusta cancelar a la gente, Y le ven, jodieron la no carrera a Kevin habían Spacey. pruebas y le jodieron la carrera. A este pobre actor ejemplar le jodieron la carrera y no había Y razón de mete por qué. aquí todos los que tienen acusaciones, cargos y demás, o sea, un montón. Entonces, y la situación es, ok, sí la ley tiene que considerar, pues que podría ser que haya casos donde alguien nada más te quiere joder, ¿no? Y te inventa cargos, entonces tiene que tomar en consideración eso. Pero bueno, también hay muchos otros casos que no es el tema. O sea, que genuinamente es muy difícil. Pero entonces se vuelve complicado y creo que hace falta mucho platicar de esto. Ya lo platicamos hace unos podcasts, cuando el caso del diputado y la diputada, que no sé qué, se vuelve muy difícil plantear como protocolos y maneras, o sea, hace falta mucha conversación con gente experta en estos temas para ver de qué manera podemos mejorar los mecanismos que tenemos para denunciar esta clase de cosas, que la gente nos informemos más sobre qué es lo que tenemos que hacer cuando esta clase de casos pasan, cómo, o sea, que grabo con mi celular mientras me está diciendo algo, si ya me pasó algo, guardo, lo que decía eso, guardo mis calzones, me voy al hospital, o sea, toda esa clase de cosas que la mayoría de la gente no sabemos. Hay que hacer mucho eso y también los protocolos, los mecanismos institucionales en las autoridades para que justamente se recaben bien las pruebas en esta clase de casos, ¿no? Entonces es muy difícil, hace falta mucho trabajo, insisto, o sea, no es que la justicia declara a Kevin Spacey no culpable, pero Pero no muchos culpable no es lo mismo que inocente. y no mucho, y muchos agresores sexuales se salen con la suya precisamente por todos estos problemas, entonces es algo a tomar en cuenta. No estamos diciendo que Kevin Spacey sea culpable, pero pues las cosas, Kevin Spacey fue declarado no culpable, pero no inocente. Dejémoslo ahí, creo que lo podemos pues dejar sí. ahí. Siguiente Siguiente tema. tema, Ay, yo ya que había guardado mi es celular, ya ni lo encontraba. Mr. Fox. Bueno, ahora no sé por qué, creo que lo ordenamos mal, güey. Tuvimos que haber hecho Fox primero, luego Kevin Spacey, porque cerramos con 2 internacionales de 2 gringos. Se nos fue el asunto, compadres, lo siento Perdonen, mucho. nos hace falta una jefa de información Sí, sí, que sí. nos jerarquice. Pero, Bueno, ajá. entonces vamos a hablar, regresamos a política nacional, vamos a hablar de Fox. De Vicente Fox, recientemente Bueno, esto no salió. es político. Sí es política, sí, sí, sí. Es política, es una cosa así, más leve, más light. Chuscona política. Chuscona política. Entonces, pues, Vicente Fox, este martes resulta que le incautan, contexto, lo estoy diciendo bien mal, pues ubican esas tiendas que se llaman Paradise, que hay en algunas partes de la Ciudad de México, según yo en otras partes del país, porque tienen
más de 111 franquicias. Y venden mucho en internet, creo, ¿no? También. Supongo, también. Son tiendas, como yo les llamo, smoke shops, ¿no? En los que vas a encontrar qué pipas, qué papelitos para rolar, grinders, Todo lo que necesitas para consumir cualquier ya sustancia tú sabes. fumable. Bueno, crack no. No, a ver. Bueno, Es fumable. sí. No, a ver. Tabaco y la hierba del mal, ¿no? La hierba del diablo. Entonces, ahí puedes conseguir todos los aditamentos. No te van a vender mota, pero te van a vender todos los aditamentos necesarios para ahí hacer tus asuntos. Pero sí venden productos de CBD. Pero venden productos de CBD. CBD, ya saben. CBD. CBD es el componente no alucinógeno Exacto. de la marihuana, el que te calma, te relaja. Haz de cuenta, CBD es el que toma tu mamá para Literal sus mi gotas. mamá. Literal mi mamá. Es que todas las mamás. Y mis gatos. Literal mis gatos, porque son gatos muy ansiosos. Pero sí. CBD es el que toma tu mamá, que está explorando, porque pues ya soy más hippie y liberal. Y a pesar de que es panista, CBD es el que toma tu mamá. Y THC es el que toma tu ligue que hace música en su cuarto, ¿no? Entonces, esas son como las ¿Consumen el diferencias. THC extraído? No, o sea, me refiero, es un chiste de que, bueno, a ver, THC es el que le gusta consumir a tu novio y CBD el que le gusta consumir a tu mamá. Ajá, consumes con un mito, ¿no? El que le Ajá, fumas. el que te hace sentir, ay, me siento bien raro, ese es THC. O sea, la marihuana tiene todos los cannabinoides, que son como 40 o algo así, incluidos estos No dos. tengo ni idea. Uno te hace sentirte chistoso y otro te da sueño, ¿no? Sí. El ilegal, el que sí se puede vender, vaya, es el CBD y es el que vende las tienditas de Fox. Ujú. Cabe recalcar y destacar que aunque la gente conoce estas tiendas Paradise como las tiendas de marihuana de Fox, son smoke shops, no venden marihuana, venden CBD y no son de Fox. O sea, resulta que son de un grupo de inversionistas que después de plantear toda la estructura del negocio dijeron, nos hace falta varo, vamos a encontrar más inversionistas. Y entonces ahí que se acercan con Fox y él se mete y se vuelve una de las caras, porque pues obviamente va a llamar muchísimo la atención que un expresidente panista esté como, sí, ¿sabes? Entonces... Que ahí el gobierno acusó de que en este grupo de dueños hay como un montón de familiares de Fox, ¿no? O sea, eso dijeron, o sea, Fox no tenía me como de consta, no lo prestanombres. dudo, pero no me consta. Lo decía el gobierno. O sea, que Fox tenía como cuasi prestanombres a sus familiares, así que... O sea, cuando encontraron cuando no sé. pusieron a Fox, por ejemplo, como un inversionista más dentro de estas tiendas, también pusieron a Palazuelos, para que me entiendas. O sea, Palazuelos. Bueno, Palazuelos tiene negocio de mota. pues ahí está. Ujú. Sí. Bueno, Pues Palazuelos también es otro inversionista. El punto es que, ¿qué les pues, pasó? este martes incautan 1,811 productos con extractos de cannabis o derivados. Y también clausuraron una tienda de Paradise en la Nápoles, porque no tenía aviso de funcionamiento. Resulta que la COFEPRIS hace así sus inspecciones y aleatorias. Obi aleatorias. Todo esto en un contexto donde Fox... Ya lo hemos platicado aquí. Sí, es muy vocal. La ha querido tirar a AMLO, aunque termina embarrando más a Xochitl que otra cosa. Pero bueno, ha estado ahí como muy activo. Es una piedrita en el zapato. Y entonces, no te hace daño, pero es como, ay, ya, güey. Entonces, curiosamente, por mera casualidad, la COFEPRIS papelito de, le tocó a Paradise Show. Le tocó Paradise. Se meten a las tiendas, terminan clausurando una, quitan 1,811 productos y determinan que venden objetos con un alto riesgo para la salud. Bueno, estas tiendas pudieron operar porque en 2015... ¿Sí fue en 2015? Justo antes de que saliera. Bueno, en 2000. ajá. No, fue antes de que saliera. Bueno, fue en los últimos meses de Peña. Se funda en ¿no? 2015 esta empresa, ajá. Y se le dan porque las al licencias. final de Peña se dan unas licencias en las que ya se pueden vender productos derivados del cannabis si son para uso medicinal. Y el gobierno asegura de que fue literal de que casi que 15 minutos antes de salir, ya nos vamos, cierre todo. Fírmale a Fox esto. Sí, ya toma tus licencias, vámonos. ¿No? Obviamente, pues apuntando a cambio de algo, ¿no? O sea, de corrupción, pues, un tema de corrupción. Ahora las autoridades tienen otra mira al asunto y dicen que por el artículo 234 de la Ley General de Salud, el cannabis es un estupefaciente y sus derivados también, y por eso no se debe comercializar con él ni con sus derivados. Entonces, pues así está el pleito y pues está chistosito, que es como punto número 1 lo que tú decías de, ay,
le tocó a Fox. ¡Qué coincidencia! ¡Wow! ¿No? ¿Qué digo? Al final, a ver, si realmente estaban vendiendo, porque se sabe que hay que vapes, que waxes, que mil cosas, que al final, como no son cosas reguladas, porque también hay como esos liquiditos que nada más tienen CBD. Y los o sea, vapes que son los son que ya están fumables. prohibidos, ¿no? Sí, los vapes están prohibidos. Pero ¿hasta qué punto? ¿Qué es un vape? Porque si tienes una pen que tiene Una liquidito, plumita una y- plumita, eso no es un vape, o sea, es un vape o no es un vape. O sea, ¿qué vas a llevar a la corte para determinar si un wax es lo mismo que un vape? Sí. Y entonces el liquidito puede solamente tener CBD. Entonces, por ejemplo, es como, ¿y si ahí vendían pens? Si no tienen ciertos estándares de calidad, porque son productos que es como, no sé dónde se hacen, no sé qué pex. Pues, ¿qué te estás fumando? ¿Qué se está fumando la gente? Y Sí. sí tiene perfecta o punto las autoridades de decir, a ver, o sea, estas cosas todas novedosas y extrañas, pues yo no sé qué estándares de calidad tienen y seguramente nefastos. Eso, o sea, si los productos son un peligro para los consumidores, toda la razón que los cierren o que los castiguen y que los obliguen a cumplir y si hay sanciones, las sanciones. Y dos, si las licencias se dieron como el gobierno ha dicho De compadrazgo. por corrupción, también que se les castigue. Pero es que pasa Ujú. lo que está pasando una y otra vez con este gobierno, ¿no? Que viene el castigo después de que el otro va y le tira en periodo electoral a AMLO y al final, bueno, ahorita tenemos que le cerraron una tienda y que le quitaron 1,800 productos. ¿Es esa la sanción por obtener licencias por corrupción y vender productos Exacto. que son tóxicos? ¿Es esa la sanción? Porque entonces Porque si están vendiendo productos que son tóxicos, entonces yo esperaría demátenlos que o hubiera métanlos gente a en la la cárcel, cárcel. ¿no? O no sé si cárcel, pero sí, o sea, que haya un castigo serio, ¿no? Y ya no, dame eso, soft. Listo. Hicimos justicia. ¡No! O sea, pero entonces es lo de siempre. O sea, acaba siendo un show. Es un curita. Y un show para que, vean, le quitamos a Vicente Fox, el expresidente marihuanero que tenemos y que es un chiste y tal. Listo, hicimos justicia. No, no, no. O sea, sí, seguimos O en sea, las si mismas. verdaderamente es un negocio que nació por corrupción y que vende sustancias tóxicas y malignas para la salud, no tiene sentido que simplemente llegue a este punto. Y si no lo es, pues entonces, ¿qué onda, no? Que castigan a un expresidente por ser un pendejo. ¿Y qué pedo con Fox, no? O sea, Nada más, en neta, general, solo estás diciendo qué pedo con Fox. sí, en general. O sea, pero yo creo que sí es un. O sea, Yo creo a que está ver, loco. consuman lo que ustedes quieran, amigos, pero sí, yo creo que Fox a veces. No le compren mota a Fox. No, O sea, pero no manches, que ha de fumar para estar tan pirado. Exacto, Güey. volteen a ver a Fox y lo digan, ok, si abuso de sustancias, así quedo, ¿eh? Aguas, así quedan. Aguas. Porque sí, yo creo que sí le entra duro. Y bueno, Sof, último tema, creo. Sí, los aliens. Los aliens. Los aliens, a ver, ¿me cuéntanos. pasas la info? Les dijimos que este iba a ser probablemente el episodio más largo que tenemos. Normalmente Son tenemos 5 3 temas, temas. son 5. No, intentamos acortar un poco. La vez pasada nos fuimos como 40 minutos con el primer tema y nos pasamos. Ahorita estamos yendo distribuido bastante decente, ¿no? creo. Pero bueno, último tema, el tema de la semana, que particularmente aquí en México, Güey, más que en Estados decir Unidos. algo. El tema del que nos vas a hablar, siento que no he escuchado tanto furor al respecto. O sea, por lo que En los representa. medios sí. ¿Sientes? Pero yo no he visto TikToks, yo no he visto gente. El único TikTok que me salió del tema fue como un chiste de que se dan cuenta que pasó esto y a nadie nos importa. Y una persona responde como, sí, no, ya no tengo sensibilidad para asuntos. Es que hay dos, yo creo que hay dos tipos de personas en este tema. El tema de la gente que es más, que duda más, y que, o sea, y que dice, Yo. ok, no sé, este tema, no sé, no me convence. Y el tema de la gente, perdón, pero la gente que quiere creer. Exacto. Y entonces viene, ahí les va. ¿De qué estamos hablando? El tema de los ovnis ya lleva años, al menos desde 2017, rondando las altas esferas de la política estadounidense. O sea, que, oigan, no, que revelen que hay imágenes de ovnis, objetos voladores no identificados, o sea, no de extraterrestres en sí. Podrían ser, podrían no ser. Entonces tenemos imágenes de ovnis que pasó algo así rapidísimo y entonces lo grabamos. Y lo tiene el Pentágono. Y la gente que quiere creer, son ovnis,
ya viene E.T. Y es como, Exacto. son globos chinos, güey. O ya vienen los Guardianes de la Galaxia. Son globos chinos y drones rusos. ¿Cómo te explico? Ahora, ahí va lo bueno. Llevan ya años con este tema de, oigan, no, saquen lo que tienen. Y sacaron algunas imágenes hace un tiempo. Que bueno, no eran imágenes interesantes, pero pues no, ninguna prueba de que E.T. ya va a venir. E.T. sigue en casa, no ha llegado. Y entonces llegan, después de mucha lucha, realizan una audiencia de un subcomité en la Cámara de Representantes, algo así como la Cámara de Diputados de Estados Unidos, donde le piden al gobierno que tenga más transparencia sobre el tema de los ovnis. Ok, y entonces testifican 3 cuates. Ryan Graves y David Fravor, que son 2 ex elementos de la Marina, pilotos y demás, y David Grush, que es un ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, que dijeron, ojo, bajo juramento, dijeron que el gobierno tiene, avistamientos desde los años 30, o sea, desde hace 90, casi ya 100 años. Ok. El gobierno tiene naves, esta es la parte más controversial. Esta es la parte que está cañona. El gobierno estadounidense, dicen estas personas, particularmente uno de ellos, dijo que el gobierno tiene naves de origen no humano, o más bien, de origen no humano, con biológicos, restos biológicos, es decir, al menos cuerpos o partes de cuerpo de pilotos no humanos. Ok. Eso sí, él dijo que no las ha visto personalmente, pero que sabe. Y sabe aparte, a ver, voy a decir algo bien feo. Para las personas que quieren creer, lo siento mucho. Si no lo has visto, ¿cómo te consta? O sea, podrás haber visto documentos. Dijo que esto lo supo después de entrevistas con personas, después de tantos 40 en 4 años. 40 entrevistas en quién sabe cuántos años. No importan los testimonios con otras personas, importa lo real. Güey, yo igual he tenido un buen de entrevistas y testimonios de cristianos que me aseguran que una paloma preñó a María. Y yo también lo creo, ¿ok? Antes de que se ofendan. Pero eso no significa, los testimonios no significan, no es una verdad tangible. Claro. Y él dice que hasta sabe dónde lo guardan. Ahora, le dijeron, oye, ¿tienes evidencia? Y dijo, sí, pero es que no se las puedo enseñar aquí. Tienen que ser en una audiencia privada, porque son temas de seguridad nacional, y si yo lo digo aquí, me funa el gobierno, ¿no? Ahora, ojo, según él dice que son objetos voladores que son capaces de pasar de no moverse, así como un helicóptero que no se está moviendo, que está volando, pero no se está moviendo, y de la nada, en menos de un segundo, ya está en velocidad ultrasónica, que sería algo imposible, o sea... tecnología que no es humana. Tecnología que no es posible con la ciencia que tenemos hoy en día, con los avances tecnológicos que tenemos hoy en día, y que además, si tuvieras una nave de esas y pones a un humano ahí, se muere. O sea, se muere. La fuerza G lo deshace. Entonces, bueno, y es más, hasta describió estos objetos. Dijo que eran unos pequeños cubitos grises o negros, gris oscuro o negro, dentro de esferas transparentes de algo así como entre 1,5 metros y 4,5 metros de diámetro, o sea, no muy grandes, que pues hacían esto como de que... Como si estuviera en una burbuja. Y que, sí, o sea, como una burbujita con un cubito adentro, y que, o sea, hay como unos videos que filtraron hace unos años cuando no los filtraron, los publicó el gobierno de que moviéndose como en tic-tac, 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 y de repente se desaparece, ¿no? Pero bueno, y ellos dicen que se han tenido un chorro de avistamientos, que de hecho, o sea, pues, se les han metido, de que van jets así de combate y se les meten y los rebasan, casi así como uno en periférico, ¿no? Y que los hacen, o sea, que ha habido gente lastimada por esta clase de intervenciones o de encuentros, y que ellos lo reportan, pero que luego ya no pasa nada, ¿no? Y que incluso, y tal vez la parte más grave de todo esto, es que él asegura que hay gente dentro del gobierno estadounidense... Que son aliens. Los reptilianos... No, que estaría buenísimo, pero no. Que hay gente dentro del gobierno que ha sido lastimada o asesinada por el gobierno, que quiere encubrir estos casos. ¿Y por qué lo querrían encubrir? Pues él dice que son temas acabo de ver Oppenheimer, pero a ver, como la bomba atómica. Si los gringos son los primeros que pueden probar que tienen contacto extraterrestre, ¿no lo querrían presumir y estar... Soft. ¿Qué?
Él dice Ajá. que ellos Ajá. tienen esto guardado en secreto. Claro que se han tardado como 90 años en guardando el secreto, ¿verdad? Ajá. Porque lo que dice es que ellos agarraron estas naves que recuperaron y que le están haciendo ingeniería inversa Para ver cómo. para ver cómo funciona y ellos recrear esa tecnología y Para la guerra, güey. tener tecnología alienígena para la guerra. Ahora, Está buenísimo para una película de esas que me chocan. De esas de sí. acción, súper acá, súper sci-fi. Y así fue como surgió la idea de mi novela que está en proceso. Pero bueno, con Quédese. un día platicando así y Quédese al salió esa pendiente. idea. Pero entonces, bueno, a ver, estos cuates están testificando bajo juramento. ¿Qué quiere decir eso? Que si están mintiendo, pues Al bote. se van al bote. O sea, en Estados Unidos es muy serio este Y tema. tengo una pregunta. Si yo estoy diciendo algo, tipo, por ejemplo, me preguntas, oye, Sofía, ¿existen las hadas? Y estoy bajo juramento y digo de que sí existen, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, estoy segura. Y yo estoy convencida y para mí es mi verdad. Y luego el gobierno dice como, güey, pero pues no tenía pruebas, está mensa. Pero si es mi verdad, aún así me pueden meter al bote, porque si este güey es como... Pues, pero loquillo, ¿sabes cuál es el tema? si el güey está loquillo y ya. No, pero el tema es que él dice que sí tiene la evidencia. O sea, él dice, yo tengo, no me acuerdo si dijo que Quiero fotos. esa O evidencia. sea, dijo, tengo fotos, creo que dijo que tiene fotos Quiero ver y que esas naves. sabe dónde están las naves. Güey, entonces, bueno, ya todo el mundo cree en los Y no aliens, solo pero... eso, que sabe quiénes son los que la están encubriendo. O sea, él sabe todo, ¿no? Y entonces, pero dijo, no lo puedo revelar más que en una audiencia privada. Y tengo una pregunta, ¿cómo empezó esta discusión? ¿Por qué el gobierno, por qué la Cámara dijo, hoy hablemos de aliens? Podremos hablar de derechos humanos y así, pero no, hablemos de aliens. Hablan de muchos temas y ha ido escalando el tema y hay gente a la que le gusta y hay genuinamente legisladores a los que les interesa, ¿no? Ahora, o sea... ¿Y cómo contactaron a este güey? No, ese grupo ha sido, o sea, han sido de los que han hecho ruido, o sea, los llaman luego de que han sido de los que, es que hay aliens, ¿no? Y justo ellos o sea, por eso fue que dijeron, a ver, vengan, los vamos a escuchar, vamos a armar, se armó el subcomité, ese subcomité está creado específicamente para ese tema, para el tema de los aliens, ajá. Entonces, bueno, a ver, el gobierno estadounidense como ya en manera de cierre de este tema, el gobierno estadounidense no ha afirmado nada. O sea, estos son 3 pilotos. Exacto. Son 3 pilotos los que están diciendo, ¡hay aliens! Y el gobierno estadounidense les está dando un espacio para que lo griten. Pero no Exacto. significa que ellos, no ha salido Biden, ni ha salido un vocero de la Casa Blanca, ni ha salido alguien que actualmente, porque estos son expilotos. O sea, no ha salido nadie que actualmente esté en las Fuerzas Armadas, ni siquiera, o un alto rango que diga, y esto que han dicho es cierto. Y ahora, están los aliens entre nosotros. O sea, no. Igual habrá gente que... A lo que voy es, puede que el gobierno... ¿Existe la posibilidad de que el gobierno estadounidense tenga las naves y tenga los cuerpos de los aliens? Claro. Sí, existe la posibilidad. ¿Este testimonio podría ser verdadero? Podría ser verdadero. ¿Que él haya salido a decir esto lo hace verdadero? No. ¿Mostró evidencia? No. Dice que porque no puede. Pero bueno, ¿mostró evidencia? No. Solamente tenemos su palabra. Tenemos mínimo la foto, que podría ser Photoshop o imágenes montadas o lo que quieran, pero no tenemos las fotos, no tenemos nada. Entonces, hasta ahorita no hay evidencia alguna. O sea, están los testimonios. Está la declaración de expilotos. De 2 expilotos, de un ex elemento de inteligencia de la Fuerza Aérea, y eso es todo. Es interesante, es un caso interesante, pero hay que tomarlo con pinzas. Como lo que es una declaración. Si el día de mañana ya... de la nada sacan... Si 4 güeyes denunciaron a mi Kevin Spacey sin pruebas, que no van a haber 3 loquillos que digan que falsamente que hay aliens y que el ejército está viendo que pex con sus naves. Entonces, bueno, hay que tomar con pinzas esta información. Creo que da para mucho chisme, mucha plática, pero no tenemos evidencia de nada por ahora. Tanta. Así. O sea, es chismecito. Es chismecito interesante. Chismecito. ¿Ustedes qué piensan? Oficial. Yo lo que quiero saber es, ¿ustedes piensan que esto es como suficiente para llegar a una conclusión? ¿Creen que genuinamente luego llegaremos a un punto en el que veamos este testimonio como algo real, histórico? Como la primera vez que se dijo públicamente de forma más o menos oficial. hay aliens.
¿Creen que las naves en reales? Quiero saber ustedes qué piensan para ver si yo estoy siendo una cínica que estoy diciendo, no lo sé. Y a ver, o sea... Pónganmelo con un emoji de alien para que entre los comentarios sea como, ok, están hablando de eso. A mí me encantan todas las discusiones científicas, yo no soy ningún científico físico ni nada, pero me gusta mucho ver debate, o bueno, como estos argumentos de videos de esta gente que difunde conocimiento científico y existe toda una explicación así para las personas que dicen, oye, es que es muy difícil que haya vida, o sea, que pensar que el universo es tan gigante y no hay vida allá afuera, sí, ¿no? es ridículo. Pero en realidad, o sea, la gente que le sabe, los físicos, los astrónomos y demás, te explica que, o sea, sí y no. Es muy difícil que haya vida inteligente. Si esa vida inteligente existiera, pues o ya lo sabríamos o no lo sabríamos hasta que ya fuera demasiado tarde. O sea, como que esta clase de, ay, les mando un espía porque necesito ver desde abajo y los dejo que me vean, pero no, es muy difícil, es muy difícil. O sea, si hubiera una civilización lo suficientemente avanzada como para llegar a la Tierra, llegar porque a la están tan Tierra, lejos que ni siquiera lo capta que el James Webb, el telescopio, no los hemos alcanzado a ver en los planetas cercanos a nuestro planeta. sí, Significa necesitaríamos que están lejísimos. tecnología de miles y miles de años más de lo que nosotros tenemos actualmente. Entonces, o sea, es difícil, o sea, no es tan fácil, a pesar de que puede que haya vida, pero que esa vida no sea lo suficientemente inteligente como para hacer contacto. Pues nosotros como tampoco somos suficientemente inteligentes para hacer contacto. Entonces, Entonces, yo no dudo que no hay es otro tan fácil. planeta donde podrían, por ejemplo, estar en el punto de desarrollo en el que estén como todavía como los cavernícolas y O habrá un montón o habrá una sociedad aquí súper científica cañona y coches voladores y todo aquí súper verde y wow. Pero eso no significa que tengan la capacidad, o si están a años y años y años luz de nosotros, nunca vamos a hacer contacto. Y podría estar cañón esa civilización. Y lo mejor que Nunca nos vamos a puede hacer pasar, contacto. lo mejor que nos puede pasar es nunca hacer contacto, porque, o sea, Alguien de va a nuevo, querer colonizar a otro. exacto, o Ya sea, vimos lo que pasó en América, ¿no? todo mundo vio el día de la independencia. Sof, ¿Qué? tenías como menos 25 años, pero cuando salió, pero ¿viste el día de la independencia? ¿De qué es eso? No. Híjole, Sofía. ¿Es una Una de película? las grandes películas de propaganda gringa sobre cómo los gringos nos salvan una vez más de No, la no la vi. invasión. Bueno, pero un día échatela. Pero bueno, todas las personas que vieron o esa o Guerra de los Mundos, no es buena idea. No es buena idea que hagamos contacto, pero bueno, cuéntenos. ¿Son reales estas acusaciones? Ajá, Bueno, ¿qué piensan de esta afirmación? Sí, Exacto. o sea, Nos dará una pista de que si hay alguien. en el Pentágono así tienen un subterráneo donde tienen guardada una nave Ajá, los extraterrestre. cuerpos de los aliens. El cuerpo así. Son reales los videos y las fotos que subió Jaime Maussan de el marcianito con cabezota y ojotes negros que está así en una mesa de autopsia. ¿Son reales eso? Cuéntanos qué opinan. Sí, por favor. Y por último, vamos a Hacer una breve mención. una breve mención. Porque esta semana murió un personaje sumamente importante para la sociedad civil en México, que es fue uno de los líderes de cómo pararse frente al gobierno a exigir que el gobierno haga su trabajo y pues traiga justicia. ¿Quién fue eso? Alejandro Martí, les puede sonar este apellido por las tiendas de Deportes Martí, evidentemente eran de él. También Sport City, ¿no? Que abre después de Deportes Martí, entonces pues es un empresario muy exitoso y falleció este lunes 24 de julio a los 73 años. Él en 2008 le secuestran a su hijo Fernando de 14 años, le piden un rescate, paga el rescate, no le devuelven a su hijo y 53 días después lo encuentran en la cajuela de un coche en Coyoacán. Y a partir de ese momento él decide pues exigirle a las autoridades no solo justicia por su caso, sino que realmente hagan algo ante la crisis de desaparecidos, la crisis de violencia en este país. Se hizo pues un personaje muy sonado después que frente a Calderón, después del asesinato de su hijo, le dijera, si no pueden con este trabajo, pues renuncien. O sea, ¿qué hacen en estos puestos si ni siquiera son capaces de
de cumplir sus funciones. Y ojo, fue a un evento al que el mismo Calderón lo invitó. Un evento, imagínense eso, o sea, es que de verdad, o sea, no es por santificar o idolatrar la figura de Martí, pero, o sea, ¿cuánta falta nos hacen más Martís? Hay muchos Martís, las madres buscadoras, los papás de Ayotzinapa, en fin, hay mucha gente que hoy en día tiene o está cumpliendo de cierta manera ese papel, pero a él lo invitaron, o sea, que te invite el presidente ante una, pues, conferencia en la que estaban todos los gobernadores, alcaldes, el gabinete de seguridad entero y tener los pantalones para pararte y a la cara a todos ellos decirles, señores, si no pueden, renuncien. O sea, ¿qué falta nos hace más gente así? Toda la gente que invitan a las de estos y que nada más está aplaudiendo ahí las tarugadas que hace el gobierno. Y esto aplicó para Calderón y aplica para Peña y aplica para hoy en día. Pero es un cinismo impresionante porque lo invitaron. O sea, si era una persona a la que le mataron a su hijo, a la que las autoridades le fallaron, a la que este país le falló. Entonces, o sea, el cinismo de ven a mi evento, que es lo mismo que pues pasa después de su muerte, que tantos políticos ponen en Twitter, X. Lamentamos la muerte de Alejandro Martí, tan importante en nuestra sociedad. Güey, literalmente los odiaba. Literalmente los odiaba y la única razón por la que le están dando sus condolencias es porque ya está muerto y no les puede mentar la madre. Porque si estuviera vivo, les mentaría a la madre y les diría, pinches cínicos. Porque además Martí, que están utilizando mi muerte ¿para qué? Para ponerse una medallita. Y Martí estuvo luchando muchísimo por hacer una reforma al sistema de justicia, por cambiar las cosas. Al final, lo que hizo se quedó a medias por toda la complejidad de un sistema podrido en el que vivimos, pero su lucha, sin duda alguna, motivó a muchas personas a pararse y todo. Y pues al final del día, creo que eso es lo más valioso que nos deja Alejandro Martí. Hay muchos otros como él. Exacto, hoy en día, siento que algo importante a destacar es que al final él se volvió activista no porque hubiera nacido con una convicción de ser activista, se volvió un activista porque le mataron a su hijo, así como tantos miles de papás y mamás y hermanos y hermanas se vuelven activistas en este país porque les desaparecieron a alguien, porque les mataron a alguien. O sea, no es una cuestión, es como una consecuencia de las circunstancias. Y también tenía los recursos para él y la notoriedad al ser un empresario importante para que la gente lo escuchara, ¿no? O sea, hay muchos otros que nadie pela, papás de gente que asesinan, desaparecidos, en fin, que levantan la voz, pero pues no hay quien les ponga el micrófono enfrente, ¿no? Entonces, eso sí, pero al final del día, lo que te digo, o sea, al final del día, ¿cuánta gente invitan a estas conferencias? Calderón probablemente lo hizo sin esperar que Martí fuera a contestarle como lo hizo, pero bueno, ¿cuánto nos hace falta tener más personas como en ese momento lo hizo Alejandro Martí, ¿no? Y pues bueno. Con sí, eso terminamos. Y con eso terminamos. El episodio número 7. 7. Entonces, nos vemos la próxima semana. Creo que sí rebasamos nuestro tiempo récord. Cada vez vamos de mal en peor en ese sentido, pero sí, no importa. Prometemos. Ustedes... No, yo no prometo nada. Prometemos no prometer. Prometemos no prometer, pero esperamos que se hayan divertido y informado sobre todo. Espero, eso sería como el logro más importante de todo esto. Cuéntenos qué les gusta, qué no, los ovnis, qué piensan de los ovnis y nos vemos la próxima semana, Sof. Sí.